No sabías esto sobre Salomón. La mayoría conoce su riqueza y su templanza, pero pocos conocen el precio exacto que pagó por su sabiduría y el oscuro abismo de soledad que lo consumió antes de que el primer templo fuera terminado. Lo que descubrirás al final cambiará para siempre tu forma de ver al hombre más sabio de la historia. La habitación olía a incienso y a muerte. David, el guerrero, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, se desvanecía. Frente a él, Salomón sentía que el aire se espesaba. No era solo el duelo, era el terror de heredar un imperio forjado en la guerra por un padre al que nunca podría igualar. La corona no parecía de oro, sino de plomo. «Sé hombre», le susurró David. Pero, ¿cómo ser un hombre cuando te toca ser un dios para tu pueblo? Salomón no buscó el trono en los banquetes, sino en el sacrificio. 1000 holocaustos ardieron en Gabaón. El humo saturaba sus pulmones, nublando su vista hasta que la realidad se quebró. En el silencio de la medianoche, una voz que no venía de la tierra retumbó en su cráneo. «Pídeme lo que quieras». Salomón no pidió oro ni la cabeza de sus enemigos. Pidió lo que más le faltaba: un corazón capaz de entender. Al despertar, el mundo era distinto. Podía escuchar el lenguaje del viento, entender el crecimiento del cedro y el pulso de las hormigas. La sabiduría no fue un don suave, fue una explosión de datos, una comprensión absoluta de la psicología humana. Podía ver las mentiras antes de que se formaran en los labios de sus cortesanos. Era un don y empezaba a ser una maldición. La prueba de fuego llegó pronto. 2 mujeres, un solo niño vivo. El palacio guardó silencio mientras Salomón escuchaba el caos de las acusaciones. No miró a las mujeres, miró sus almas. «Partid al niño en 2», ordenó con una frialdad que heló la sangre de los presentes. No era crueldad, era un bisturí quirúrgico buscando la verdad. Cuando la verdadera madre gritó: «¡Dádselo a ella, pero no lo matéis!», Salomón sonrió por primera vez. La sabiduría le había revelado que el amor es el único lenguaje que no puede ser falsificado. En ese momento, el pueblo supo que no tenían a un rey, sino a un oráculo. Pero la fama atrae sombras que Salomón aún no sabía gestionar. El deseo de su padre David se convirtió en su obsesión. El templo no sería solo un edificio, sería el centro del universo. Mandó traer cedros del Líbano, oro de Ofir y piedras cortadas en silencio para que ni un martillo se escuchara en el Monte Santo. La paz de su reinado le permitió construir, pero la construcción empezó a consumir su tiempo, su espíritu y su devoción. La paz de Salomón tenía un costo humano. 30.000 hombres en levas, cortando madera, 80.000 en las montañas, labrando piedra. El aire de Jerusalén vibraba con el sonido del esfuerzo. Salomón observaba desde su balcón, sintiéndose cada vez más distante de la gente y más cercano a los planos y las cifras. La sabiduría lo estaba volviendo calculador. Desde el sur llegó ella, buscando respuestas a enigmas que nadie podía resolver. La reina de Saba no traía solo regalos, traía un desafío intelectual. Salomón la recibió no como a una rival, sino como a un igual. Por un breve momento, el hombre más sabio del mundo no se sintió solo. Cenaron entre acertijos sobre la vida, la muerte y las estrellas. Ella quedó sin aliento al ver el orden de su casa y la profundidad de sus respuestas. «Ni la mitad me fue dicha», confesó ella. Pero mientras ella se maravillaba de la luz de Salomón, él empezaba a sentir fascinación por los dioses extraños que ella y otros visitantes traían consigo.
7 años después, el templo estaba listo. Era una joya de oro y piedra que desafiaba al sol. Durante la dedicación, la gloria de Dios descendió como una nube tan espesa que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Salomón, en el clímax de su vida, se arrodilló ante el pueblo. Parecía el final perfecto de una historia sagrada. Pero aquí es donde la mayoría deja de contar. El hombre que podía entender el corazón de los demás no pudo gobernar el suyo. 700 esposas y 300 concubinas no eran solo mujeres, eran alianzas políticas, trofeos de un ego que la sabiduría no había podido aplacar. Sus corazones, dice la Escritura, inclinaron el suyo. El hombre que construyó la casa de Dios empezó a construir altares para los dioses que exigían sacrificios de sangre. Imaginen al anciano Salomón, el mismo que escribió Proverbios, subiendo al monte de los olivos para observar cómo el humo de los sacrificios a Moloc se mezclaba con el incienso de su propio templo. La contradicción era insoportable. Su mente seguía siendo brillante, pero su alma estaba fragmentada. La sabiduría sin obediencia es solo una forma sofisticada de locura. En sus últimos días, Salomón tomó la pluma por última vez. No escribió sobre su gloria, sino sobre el vacío. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre que lo tuvo todo descubrió que sin la conexión con lo divino, el oro es solo metal y el conocimiento es solo ruido. El secreto oscuro de Salomón es que su sabiduría no pudo salvar a su propia familia. Dejó un reino listo para romperse, un hijo que no tenía su entendimiento y un pueblo cansado de impuestos. El imperio de paz se desmoronó apenas sus ojos se cerraron. Salomón murió rodeado de una riqueza que ya no le importaba. La sabiduría de Salomón no fue un escudo contra su humanidad, sino un espejo de su caída. Nos enseñó que puedes conocer todos los secretos del universo y aún así perderte en el jardín de tu propia casa. Nadie te contó que Salomón terminó su vida como un hombre aturdido por su propio intelecto. Su historia no es una de éxito, sino un recordatorio de que la inteligencia más alta de la tierra es inútil si el corazón no tiene un ancla. Al final, el hombre más rico de la historia nos dejó la lección más barata de aprender, pero la más difícil de aplicar. Temer a Dios es el principio y el final de toda verdadera sabiduría. ¿Estás construyendo un templo para Dios o un altar para tus propios deseos?